amados hermanos, les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring, Dayspring Theological University. Pueden comunicarse con nosotros al 469-628-9291 o al sitio web que ustedes tienen en pantalla, www.dtuniversity.org, www.dtuniversity.org. Amén. Vamos a tener en este estudio una reseña sobre el curso Exégesis de Primera y Segunda de Corintios, resolución de conflictos doctrinales. Esta materia desglosa lo que viene siendo todo el primer libro y el segundo libro de la epístola de Pablo a los Corintios, pero como son 300 páginas casi 300 páginas en este exégesis, pues es bastantita información que desglosar. Entonces lo que estaremos haciendo en este estudio es explicándolo, dando una reseña de los problemas principales que resuelve Pablo cuando escribe esta carta a Corintios, y estaremos en esta grabación dando esa reseña sobre Primera de Corintios. En el futuro estaremos dando la reseña del segundo libro a Corintios. Hay 6 problemas principales que Pablo trata de afrontar aquí en esta carta que está escrita al libro de los Corintios. Cuando Pablo se encuentra en Corintios, es que escribe la carta hacia los romanos. Okay. Entonces él escribe la carta a los romanos, pero cuando está en Éfeso, en Efesios, en la ciudad de Éfeso, es que escribe la carta a los Corintios. Entonces cuando está en Efesios, él escribe la carta a los Corintios, ok, ya estando en la ciudad de Corinto, entonces él escribe la carta a los romanos. Es importante conocer un poquito sobre la geografía y el trasfondo de esta ciudad de Corinto para poder entender el por qué Pablo ve la necesidad de llegar a ministrar a este pueblo, de ir personalmente y establecer una iglesia en la ciudad de Corinto. Quisiera que pusieran un listado ahí en sus notitas de cuáles son los problemas principales que Pablo intenta afrontar, resolver dentro de la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto pues era una iglesia que estaba rodeada de mucho pecado, dado que la ciudad de Corinto era una ciudad que se enorgullecía en pecar y de ofender a Dios. En el capítulo 1 al capítulo 2 vamos a platicar sobre la desunión congregacional, también conocida como las divisiones. Okay, las divisiones que se viven dentro de la iglesia. Había divisiones. Chloe le escribe una carta a Pablo queriendo explicarle que hay división, hay problemas. Le dice Chloe, tenemos problemas serios dentro de la iglesia, hay cosas que tú ni dijiste que era la vida cristiana y la gente está malinterpretándolo todo. Ahora ya tenemos divisiones dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Ven a resolver esto. Hay una interpretación errónea en nuestro lenguaje cuando Pablo le está escribiendo aquí a Chloe, en el que pensamos que Chloe es mujer. Entonces eso está muy errado. Cuando Pablo recibe esta carta de Chloe, escribe la carta a los Corintios para corregir estos dilemas, pero Chloe no necesariamente es mujer. Chloe en aquel entonces, en Ancient Times, en tiempos bíblicos, era utilizado para mujer como también para hombre. Entonces Chloe es un líder de la iglesia de Corinto que escribe esta carta a Pablo diciéndole de los problemas que están surgiendo en la iglesia de Corinto, y Pablo no esconde la fuente de la información por razones diplomáticas. Nombra claramente cuáles eran los informantes. Eso en sí nos da una lección ya desde el principio. Pastores han tenido el caso que viene alguien y les dice: pastor, le voy a contar algo, le voy a decir de algo que está sucediendo en la iglesia, quizás usted necesita saberlo, pero quiero mantenerme autónomo, no quiero que usted le diga a nadie quién le dijo esa información. Pues eso es antibíblico. Pablo nos enseña que si tú permites que se te triangule, que se te manipule de esa manera, ¿quién estaría realmente armando el chisme?
Tú, tú estarías realmente armando el chisme porque permitiste que otra persona quisiera lavarse las manos al dañarte tu mente y tú sales y tú eres el que inicias el chisme basado en la información de alguien más. Entonces aprendemos esa lección de Pablo. Pablo, no por ética ministerial, digamos, no esconde el nombre de los informantes. Todo transparente, todo abierto dentro del pueblo. Este me dijo que están cometiendo este me informó que están cometiéndolo de esta manera, que están dividiéndose, que están escogiendo lados, que están escogiendo cada quien su propio seguidor favorito. Y Pablo nos da una lección muy interesante sobre la manera como maneja esta situación de los conflictos que están surgiendo en la iglesia. Capítulos 1 al 2 tenemos el tema de desunión congregacional, las divisiones que suceden dentro de la iglesia. Capítulos 2 al 4, Pablo afronta la madurez espiritual. La madurez espiritual o la inmadurez espiritual que se estaría viviendo dentro del cuerpo de Cristo. Es donde habla sobre el hombre espiritual, el hombre natural o el hombre que simplemente no es salvo. En capítulos 5 al 7 vamos a explicar sobre la inmoralidad sexual. Okay. Existían aún casos de incesto dentro de la iglesia y Pablo los afronta en capítulos 5 al 7. Después en capítulos 8 al 10 Pablo habla sobre las comidas. Las comidas, no específicamente cuáles comidas te gustan y cuáles no te gustan, no está hablando en ese sentido, sino comidas de cuándo debes de consumirlas por los sacrificios que se estaban llevando a cabo a los dioses paganos. En capítulos 11 al 14 Pablo afronta el tema de las reuniones, cómo se debe de llevar a cabo el culto y los comportamientos que debemos de tener en el culto cuando estamos en la iglesia, porque había todo tipo de interrupciones, había todo tipo de caos, había todo tipo de comportamientos erróneos dentro de la iglesia de Corinto y Pablo los resuelve en capítulos 11 al 14. Y luego en el capítulo 15, el penúltimo capítulo, Pablo habla sobre la resurrección, victoria sobre la muerte, una vez más, como en la iglesia de Éfeso y como en la iglesia de donde manda a Tito, ¿ok? En estas iglesias también estaban surgiendo el tema de la resurrección y Pablo resuelve muchos de los dilemas utilizando el tema de la resurrección. La resurrección realmente provoca todos los beneficios de toda la carta de los Corintios. Pablo les dice que no pueden estar divididos en los capítulos 1 al 4, donde se habla de divisiones. Les dice la razón por qué debemos de estar unidos es por la resurrección de Jesucristo, que todos vamos a resucitar juntos. La razón que nosotros tenemos no tenemos disfunciones en nuestros matrimonios para tener que ir a buscar inmoralidades sexuales, es porque tenemos una motivación para poder vivir una integridad sexual, y esa motivación para tener la integridad sexual es la resurrección, que nuestro cuerpo va a ser resucitado y por eso debemos de cuidar el cuerpo. La razón por qué nosotros cuidamos las comidas y no ofendemos a otras personas cuando vamos a consumir cierto alimento es porque vamos a convivir con todas estas otras personas después de la resurrección. Vamos a resucitar, vamos a irnos a vivir al cielo y no podemos estar ofendiéndonos desde que estamos en esta tierra y haciendo que otros caigan en pecado o que piensen que estamos pecando a través de las comidas que consumimos. La reunión del culto, no podemos estar ofendiéndonos los unos a los otros, y los comportamientos que debemos tener en el culto deben de ser los comportamientos apropiados, porque nos vamos a ir al cielo y vamos a ser un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y en esa sección del culto desglosaremos las diferentes partes del cuerpo, lo que viene siendo la cabeza, el ojo, la boca, la mano, el pie y la manera como Pablo explica el cuerpo de Cristo. Dijimos en los estudios de epístolas pastorales que Pablo era muy introspectivo, que Pablo pensaba mucho, era un gran pensador y por lo mismo él explica el cuerpo de Cristo en diferentes facetas, pues él es el que se inventa este término del cuerpo de Cristo y les dice que la resurrección es la motivación principal para nosotros mantenernos unidos. Entonces este tema de la resurrección en capítulo 15 es muy importante porque a esta sección se le llama la victoria sobre la muerte. Y ya después de eso
tenemos la despedida, tenemos el saludo final en capítulo 16 y se termina por completo esta primera sección, primera carta a los Corintios, que realmente viene siendo la segunda carta a los Corintios. Quisiera explicar esto aquí rápidamente para poder tener esta explicación. En Primera de Corintios capítulo 5 versículo 9, Pablo está haciéndonos ver que él escribió una carta antes a Primera de Corintios. En Primera de Corintios capítulo 5 versículo 9 dice: os he escrito por una carta previa, que no os juntéis con los fornicarios. Pablo siente la necesidad de escribir otra carta porque se le está reportando que hay problemas de inmoralidad sexual en Corintio, en la ciudad de Corinto, y por eso él siente la necesidad de escribir esa otra carta. Pero en Primera de Corintios él está diciendo: os he escrito por carta. Así que realmente la que tenemos ahorita como Primera de Corintios realmente viene siendo Segunda de Corintios. Y la que tenemos como Segunda de Corintios realmente viene siendo la Tercera de Corintios. Entonces no tenemos la primera carta que Pablo escribió aquí, nada más tenemos esta reseña, y los comentaristas teólogos nos dicen que sí, efectivamente sí se escribió una carta antes de Primera de Corintios, de la cual no tenemos existencia de ella. Conocer la geografía de Corinto es de suma importancia para poder entender el por qué Pablo ve la necesidad de establecernos en cierta zona, de meter el evangelio de Jesucristo a cierto lugar. Pablo sale de Éfeso. Vamos a ver unos cuantos mapitas aquí en la pantalla para darnos una noción. Pablo sale de Éfeso en su segunda carta de la segunda gira misionera de Pablo. En la segunda gira misionera, bueno, realmente salió desde Jerusalén, ¿verdad? Salió de Jerusalén en su partida, y de ahí se dirige hacia Asia. Éfeso está en Asia, y luego pasa 3 años en Éfeso, es donde estuvo más tiempo. Estuvo más tiempo en Éfeso que lo que estuvo en Corinto. En Corinto solamente estuvo 18 meses. Estuvo en Corinto 1 año y medio. Pero en Éfeso duró 3 años ministrando a ese pueblo, que es donde sabemos que manda a Timoteo. Después lo lanza a Timoteo. Después de Éfeso, Pablo se va para Troas. Vamos a seguir sus pasos un poquito aquí. Entonces, Pablo se va para Troas, en Troas, Hechos capítulo 16. Cuando entra ya a Troas, ya está entrando hacia el continente europeo. El continente europeo es cuando ya tiene su entrada a Macedonia. Okay, Macedonia está después de Filipo. Entonces entra a Filipo, okay, después de Troas entra a Filipo. El Espíritu Santo le cerraba todas las puertas para entrar al continente europeo, pero finalmente recibe una visión de un hombre de Macedonia invitándolo a ir a Macedonia a ayudarles. Entonces él se brinca para allá, pasa por Filipo, no mucho éxito que tiene en Filipo, le predica a una mujer, y después de predicarle a esta mujer, pues lo meten a la cárcel. Ya conocemos toda la historia. Él está encadenado. A la medianoche sucede un temblor mientras que adoraban y cantaban a Dios. Y el carcelero de Filipo acepta a Jesús después de ver este milagro. Y acepta a Jesús él y toda su familia. Se bautizan y se abre una iglesia allí en Filipo. No mucho éxito, pero así es como se logró abrir una iglesia allá en Filipo, que posteriormente les escribe la carta a los filipenses. Se bautizan, se abre una iglesia en Filipo, de Filipo se brinca a Tesalónica, de Tesalónica a Berea, de Berea a Atenas. Cuando está en Atenas llega predicando inmediatamente. Esta diligencia la aprendemos de Pablo, que no pierde el tiempo. Si estuvo en Corinto nada más 18 meses y logró establecer una iglesia, es porque el momento que entró a la ciudad se iba a la plaza para empezar a compartir la palabra de Dios con la gente que estaba ahí alrededor, para establecer una iglesia y lograr convertidos al cristianismo de inmediato. De Corinto, entonces, de Atenas, entonces ya cruza lo que viene siendo el Istmo. Istmo es este periodo, este espacio de tierra chiquitito donde brinca de Atenas hacia Corinto. Tenemos
el norte de Grecia, tenemos el sur de Grecia. El sur de Grecia es esta península pequeñita donde se encuentra Corinto. Pero era muy importante en estos tiempos antiguos la ciudad de Corinto. Era de suma importancia porque ah, era una conexión entre el norte, el sur, el este, el oeste, muy necesario para los negocios, especialmente porque la ciudad de Corinto era muy rica económicamente. Para los hombres de negocios que querían vender su producto, poder atravesar este istmo, este pedacito de tierra que son nada más 3 millas de ancho, poder atravesarlo para poder conectar su producto entre el norte de Grecia y el sur de Grecia. El sur de Grecia es donde está Corinto, es esta península pequeñita, y poder cruzar su producto para allá era de suma importancia, y también atravesándolo de un lado del mar hacia el otro mar. Tienes el mar Adriático, the Adriatic Sea, en el lado izquierdo, en el lado en el oeste, y luego en el lado este tienes el Mediterráneo. Entonces tienes este pedacito de tierra que para cruzarlo era pues tierra, no puedes cruzarlo por mar, aunque quisieran cruzar sus barcos. Entonces lo que tenían que hacer era irse alrededor de toda la península para poder llegar a Corinto. Y irse alrededor implicaba un viaje de 250 millas solo para rodear esta península. Esa península se llama Peloponesia, la península Peloponesia, pero muy peligroso para ir en la travesía de las 250 millas, porque había todo tipo de tormentas, todo tipo de huracanes. Entonces había un dicho cuando llegabas ya al Cabo de Malaya. Al Cabo de Malaya era cuando ibas a mitad de camino, en la punta del sur de Grecia, en la punta de la península, abajo. Entonces había un dicho que los marineros que viajaban esta parte decían: si vas a navegar por Malaya, más vale que tengas un testamento listo por el oleaje, por las tormentas que sucedían ahí. Entonces, atravesar este pedacito de tierra hubiera sido genial para los hombres de negocios, para cruzar sus barcos, pero esas 3 millas que estaban ahí era tierra, entonces no podían cruzarlo. Alejandro el Grande trató de cavar un canal, fracasó. El emperador romano Julio César, después de que reconstruyó la ciudad de Corinto, después de haber sido atacada por enemigos y destruida completamente, la volvió a reconstruir. Julio César intentó construir un canal, fracasó. Nerón, en el año 67 después de Cristo, el emperador Nerón fracasó. Hasta el año 1893 se logró cavar un canal para atravesar ese pedacito de tierra de 3 millas. Y aún así no permitían que cualquier barco o crucero atravesara ese canal, porque pues lo iban a dañar, lo iban a perjudicar tanto, algo que costó tanto tiempo para poder construirlo. Entonces crearon una forma de un ferry, para poder atravesar barcos. Montabas el barco arriba del ferry y el ferry ya te atravesaba para el otro lado. Entonces era de suma importancia hacer el producto llegar a Corinto si querías hacer dinero y si querías poder vender tu producto. Una ciudad conocida por muchas cosas interesantes. Había juegos, los Isthmian Games, los juegos Isthmian.
que eran los juegos así como las Olimpiadas. Después de las Olimpiadas, lo cual las Olimpiadas tiene más tiempo que los Juegos Isthmian, pero después de las Olimpiadas, los segundos juegos más importantes en el mundo eran estos, en las competencias de maratones que se llevaban a cabo en Corinto. Entonces, ese era el buen entretenimiento. Tenían buen entretenimiento y tenían mal entretenimiento. Estaba el lado oscuro de Corinto, el cual era la prostitución. Había venta de prostitución. En las noches salían las sacerdotisas del templo de Afrodita. Afrodita era la diosa del sexo para los corintios, así como lo que Venus era para Roma, para los romanos, lo que Venus era la diosa del sexo de los romanos. Entonces, Afrodita era la diosa de los corintios. Afrodita, solo para que sepamos en los orígenes de la etimología, Afrodita, afro significa espuma, así como espermatozoides, ¿ok? Como el esperma del hombre, afro. Entonces, afro significa espuma. Por eso cuando traes el pelo así en forma de afro, como yo lo tenía cuando era jovencito, ¿ok? Traía un afro porque mi pelo es chino y bueno. Entonces, afro significa espuma, o sea, algo inflado. Así como, por ejemplo, la palabra afrodisíaco, si algo es afrodisíaco, entonces, pues dice que provoca esa parte en el hombre. Pero entonces, de ahí es donde surge el afro, la espuma de espermatozoides, y era para la diosa Afrodita, a la cual, para poder mantener los costos del templo, existían 1000 sacerdotisas, pero no eran solamente mujeres, sino eran también hombres y mujeres para que bajaban a la ciudad en las noches a vender sus servicios, y quien quería contratarlas o contratarlos estaba a la disposición. Entonces, si querían alguien contratar para estar hombre con hombre, o si quería alguien estar mujer con mujer, podían estar en intimidad, o mujer con hombre, cualquier cosa que querías estaba a la disposición, porque el Corinto pecaba a nivel social y estaban muy orgullosos de pecar. Aún existía un término que ellos decían Corintia Zestai. Corintia Zestai es jugarle al corintio, ¿ok? O no cualquiera juega al corintio, porque era muy caro poder estar ahí. Hay una historia de una prostituta que se llamaba Lais, 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 la cual era muy cara, según muy bonita, fue pintada por un pintor muy famoso que se llama Apelis o Apellis, ¿ok? Entonces, era tan hermosa que los hombres de negocios, los hombres de los dueños de los barcos querían estar con ella, pero a ella les costaba 10,000 dracmas para estar con ellos una noche. Para darnos una idea de cuánto es 10,000 dracmas. Una dracma es equivalente el día de hoy a 0.25 del dólar. Así que 25 centavos del dólar es un dracma. Entonces, si ella costaba 10,000 dracmas para estar con esta prostituta bonita, famosa de ese entonces, les iba a costar $2,500. Y en aquel entonces, ya te imaginas con cuánto dinero era. Entonces, $2,500 equivalente a hoy para poder estar con ella una noche. Existen en la historia varios casos en los cuales los hombres de negocio vendían todo su barco. Vendían su barco entero a las 10,000 dracmas para poder pagárselo a ella y poder estar con ella una noche. Entonces, tenían de todo. Tenían pecado por abundancia, muy orgullosos de pecar. La palabra de inglés coin, ok, coin, C-O-I-N, que es moneda, a coin, sale de la palabra Corinth, coin. Así que Corinto en sí significaría dinero. Corinth Zestai, Corinte Cestai, sí, significa jugarle al Corinto, y no cualquiera podía jugarle al Corinto por lo caro que era. Entonces tenían todo lo que pudieras imaginar, borracheras, las fiestas que ellos tenían eran muy conocidos por obras teatrales inmorales, eran conocidos por un lenguaje muy inmoral, tenían todo menos una iglesia. Ahora, te puedes
imaginar lo complicado que sería vivir la vida cristiana en ese ambiente. ¿Te puedes imaginar? Bueno, lo primero que viene a nuestra mente es cómo sacas a alguien de ese pecado. Esa parte no es tan complicada porque hasta el más ricachón, más pecaminoso persona de esta tierra va a tener un vacío en su vida, va a sentirse vacío. Y eso lo sabemos, que van a querer una esperanza, van a decir estoy fastidiado de pecar, estoy fastidiado de esta vida que vivo, necesito una nueva esperanza. Llega Pablo con el Evangelio de Jesucristo, logra explicarles que Jesucristo es el que salva, en Él hay descanso, en Él hay redención. En Él puedes vivir una nueva vida, Él es tu alimento, Él puede ser tu todo, lo aceptas, ves el vislumbre de una nueva esperanza, entonces vienes al conocimiento de la salvación y aceptas a Jesucristo. Pero la realidad es que estás rodeado de todas estas influencias, entonces lo complicado para una iglesia creciente, para una iglesia que acababa de nacer aquí en Corinto, es cómo vives la vida cristiana dentro de todo este ambiente pecaminoso. Entonces sí es complicado para la iglesia de Corinto poder tener una solidez cristiana. Y sí era muy fácil, eran muy propensos a que se dividieran en opiniones, a que cada quien pensara lo suyo, especialmente cuando Pablo envió otros maestros ahí a Corinto, y esos otros maestros estaban enseñando sana doctrina. Apolos, a Pedro, sí estaban enseñando sana doctrina, sin embargo era el pueblo el que estaba tomando lados, el que estaba, yo le voy a este, yo le voy a aquel, y estaban corrompiéndose completamente, alejándose de lo que Pablo estaba queriendo enseñarles. Entonces, quisiera que pusieran esto en sus notitas por ahí. Primera de Corintios es una carta correctiva. Está llena de polémica. Intenta corregir tres cosas principales, muy panorámicamente viendo lo que intenta corregir. Intenta corregir comportamientos. Sí intenta corregir comportamientos de los cristianos que habían aceptado a Jesucristo y que ya estaban dentro de la iglesia. Intenta corregir doctrina, porque quería resolverlo todo desde un punto de vista cristocéntrico, y esa es la manera como se resuelven las cosas. Entonces se vienen a él, le definen un problema, y él, su respuesta siempre era llevarlos a reflejar las buenas nuevas del Evangelio. Así es, esa es la manera como Pablo afronta todos estos dilemas con los cuales le vienen a él. Entonces, los temas de la vida, que vivimos nosotros, deben ser vistos bajo la óptica del Evangelio de Jesucristo. Entonces, Pablo toma muy buen afrontamiento, siempre regresa al origen de la vida de Jesucristo. Todos los problemas los resuelve utilizando el Evangelio de Jesucristo. Así es como responde a cada uno de los problemas que a él le traían, y así es como él resuelve los problemas doctrinales. Y número 3, redirige a la iglesia en el camino correcto. Redirige a la iglesia hacia el camino que ellos deben de estar siguiendo. Porque se habían ido por otras vías, estaban tomando sus propias decisiones basado en la sociedad en la que vivían. Vuelvo a repetir eso una vez más. Estaban basando sus decisiones, haciendo sus decisiones basado en la sociedad en la que ellos vivían. En otras palabras, sí existía una ley que ellos no podían vivir en inmoralidades sexuales, que se prohibía el incesto. Pero por eso Pablo viene y les dice, ustedes están cometiendo cosas que ni los paganos hacen. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes como iglesia estén llevando a cabo todos estos incestos e inmoralidades sexuales si ni el pagano los hace? Pero entonces el pueblo estaba respondiendo, pues tenemos gracia por abundancia, ¿no? ¿Que no tenemos el perdón de Dios de una manera que nos perdona de todo lo que hagamos? Pues entonces si el gobierno no nos permite hacer estos actos y le entramos al cristianismo, y en el cristianismo tenemos
perdón absoluto, un perdón sin fondo, hay perdón por abundancia. Entonces, pues está bueno esto del cristianismo, se viene toda la ciudad. Y Pablo les dice a ellos, no, 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 de esa manera no es como se resuelven las cosas. Entonces Pablo corrige comportamientos, corrige doctrina, Pablo redirige a la iglesia en el camino de que ellos deben de estar dirigidos, dado a los problemas que se están distinguiendo aquí en Corinto. Estamos viendo un molde. Aquí estamos viendo un molde en el que se puede adjudicar los dilemas de Corintios, de la iglesia de Corinto hacia la iglesia de hoy. Tenemos una relación en que Corintio y la iglesia de hoy se parecen. Entonces, Corintio realmente está ventilando varios de los problemas de la iglesia de hoy. Es por eso que la iglesia estudia el libro de los Corintios, porque nos une, tenemos prioridades. Una frase muy común que se utiliza hoy en día es debemos ser como la iglesia primitiva, debemos regresar a ser como la iglesia primitiva. Pues tienes que preguntarte, ¿cuál iglesia primitiva? ¿Eran pecadores en la iglesia primitiva, orgullosos de pecar? Había falsos maestros en Éfeso, había todo pecaminosidad espantosa, un libertinaje horrible dentro de la iglesia de Corinto. Hay que tener cuidado con querer decir que queremos regresar a la iglesia de Corinto. Entonces, Pablo, estando en Corinto, va y se hospeda con una pareja, con Aquila y Priscila. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 19 al 20 lo podemos ver. Ellos eran fabricadores de redes de pescar, igual que Pablo. Luego se muda a otra casa, y desde esa otra casa es donde ya desarrolla su ministerio. Quisiéramos ver aquí en los saludos iniciales que Pablo da en capítulo 1, versículo 1 al 3, antes de entrar en las secciones de los temas que Pablo afronta aquí en 1 Corintios, quisiéramos ver algo sobre la bendición apostólica, y que quisiéramos hacer eco de lo que dijimos en el curso de epístolas pastorales, que Pablo utilizaba la bendición apostólica para asegurarse que llevaba la autoridad de él. Pero hay algo que surge en una bendición apostólica. Y el tema principal que nace aquí es la paternidad. Solo un padre espiritual podía dar bendición, o un sacerdote, en el Antiguo Testamento, bajo la ley rabínica. Entonces es por eso que Pablo lleva a Timoteo a circuncidarse, no siendo su padre natural, porque estaba realmente demostrando paternidad espiritual sobre él. Entonces Pablo, una vez más aquí, igual que en el libro de Timoteo y Tito, Pablo está dando esa bendición apostólica en la que les está diciendo: hijos míos, os voy a corregir, pero es porque quiero su bienestar. Es porque quiero que ustedes estén bien, que no cometan estos errores horribles en su caminar en Cristo. Entonces la bendición apostólica, gracia y paz a vosotros, de vuestro Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Entonces está realmente explicándoles a ellos una bendición que pone sobre ellos, pero debemos interpretarla como una paternidad que Él está teniendo sobre el pueblo de Corinto. Ya después hace una llamada a la unidad, ya en la sección que estaremos desglosando después de esta introducción. Amén. Y ya entraremos, en cuanto regresemos después de este receso, entraremos directamente en los temas para empezar a desglosarlos. Soy el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono que ustedes tienen en pantalla, 469-628-9291, o al sitio web que tienen en pantalla, www.dtuniversity.org. Regresamos después de estos segunditos. Les amamos. Soy el doctor Adrián Nájera.